Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Proclamad su amor de mañana y de noche su bondad y fidelidad. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Proclamad su amor de mañana y de noche su bondad y fidelidad. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Proclamad su amor de mañana y de noche su bondad y fidelidad. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Proclamad su amor de mañana y de noche su bondad y fidelidad. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Jehová reina. Jehová reina. Bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra. Bendito el nombre de Dios. Jehová reina, bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las
alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, en lugar del espíritu angustiado en mí, Él me ha dado su manto de gozo. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. A ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti omnipotente servimos. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. 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 Me gozaré en el Dios de mi salvación.
en mí, transformaste con tu luz, tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Para mí fuera de ti y te adoraré, te bendeciré y en la sombra de tus alas habitaré. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, bien para mí fuera de ti y te adoraré, te bendeciré y en la sombra de tus alas habitaré. Adoraré, te bendeciré en la sombra de tus alas habitaré y te adoraré. Bendeciré en la sombra de tus alas habitaré, y en la sombra de tus alas habitaré. Te adoraré, te bendeciré en la sombra de tus alas habitaré, en la sombra de tus alas habitaré, en la sombra de tus alas habitaré.
de amores del Señor que no puedo comprender. ¿Cómo pudo perdonarme siendo lo que fui? Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Buenos días, tengan todos, Dios los bendiga a todos. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Seguimos hablando sobre la fe y algunos puntos importantes para poder caminar con Dios. ¿Le parece si comenzamos leyendo un texto del libro de Hebreos? Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Volvemos a leer, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a enfatizar la primera parte, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al hablar de la fe tenemos que entender quién es el que motiva esa fe. Y la Escritura nos dice en el libro de Hebreos que es Cristo, Él es el autor, Él es el inicio, Él es el fin de la fe. Y ese texto nos da la importancia de fijar nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser en Él. ¿Sí? Él es el que nos va a ayudar en cuanto al crecimiento en la fe. Él es el que ayudó a sus discípulos y Él es el que nos va a ayudar. Si dejamos de verlo, vamos a cometer muchos errores. La gente, en muchas ocasiones, cuando tiene un encuentro con Cristo, empieza mirándolo a Él, pero hay tantas cosas alrededor ya de lo que representa el cristianismo, que mucha gente llega a perderlo de vista, aunque aparentemente no parece, pero es algo que se ve. Lo hemos platicado, que al final de cuentas por los frutos vamos a conocer realmente el corazón de alguien, y es en la vida cotidiana. Y vamos a ver cuando se pierde de vista a Cristo y qué es lo que puede suceder. Sí, hay dos
hay dos situaciones que vamos a estudiar el día de hoy. Puede haber muchas más, la verdad que al final de cuentas vamos a tratar de entenderlo, pero hay dos que considero que son particularmente importantes de considerar. Habíamos comentado que íbamos a hablar del egoísmo y es uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Tal vez no vamos a profundizar demasiado, pero me gustaría que pudiéramos entender en qué afecta en una situación como esta, ¿sí? Y que de alguna forma va ligado a otro punto que vamos ahorita a entender. Si me acompaña, vamos a leerlo en pantalla. Primero habla del egoísta. Dice, egoísta que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás, un daño, ¿sí? Esa es una persona egoísta, una persona que al final de cuentas deja de mirar la necesidad de otros y se empieza a ver a sí mismo. Y aquí podría preguntar varios, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con alguien que se está acercando a Dios? Yo creo que mucho y ahorita lo vamos a tratar de entender. El otro punto que viene aquí es la idolatría. La idolatría dice que es un amor excesivo y vehemente o pasional a alguien o algo. Amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Y esto, el ídolo dice que puede ser una imagen de una deidad, objeto de culto, una persona, una cosa amada o admirada con exaltación. O sea, no nada más es una estatua, una figurilla de barro, de oro, sino que menciona que puede ser inclusive una persona o una cosa amada o admirada con exaltación. ¿Sí? Esos dos puntos son importantes porque cuando dejamos de ver a Cristo, cuando dejamos de ver a Jesús, siempre va a suceder algo, va a pasar algo que nos va a empezar a alejar de Él. Y a veces es desde un principio, cuando alguien empieza a buscar a Dios y empieza a tener muchas dudas, regularmente lo que nos han enseñado en la mayor parte de los grupos es la importancia de una congregación. Y no es que sea algo malo, ahorita vamos a tratar de entender. El problema es cuando se vuelve más importante inclusive un grupo. ¿Por qué? Porque podríamos hablar acerca de la cuestión de la idolatría afuera de una congregación, en personas que no están buscando a Dios, o en agrupaciones, ¿verdad? Como a veces se menciona que tienen ídolos, tienen imágenes, pero esto va más allá, esto va más allá en una situación en la cual la gente deja de ver pues la persona más importante al final de cuentas en la vida de cualquier que se diga cristiano es Cristo, es Jesús. Y se hace un lado, ¿sí? Se hace un lado, se va cayendo en las formas, se va cayendo en qué es lo que me pide ese grupo, qué es lo que me pide el lugar donde estoy para crecer aparentemente, pero realmente no es un crecimiento en la fe, sino que se vuelve un crecimiento institucional. Cómo te dan un puesto, cómo consigues algo más, cómo te ves mejor, pero dejamos de ver realmente qué es lo que pide Cristo y es uno de los problemas más grandes y quisiera que lo pudiéramos entender el día de hoy. Muchas veces uno no cree estar haciendo las cosas de forma equivocada, pero a veces puede llegar a ser muy tarde cuando te das cuenta de que estás en un camino errado, ¿sí? Estás en una situación errada. ¿Por qué? Porque llegas a poner inclusive el grupo por encima del mismo Cristo y los principios que la Escritura nos da, ¿sí? Vamos a tratar de entenderlo. Dice segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es una gran cantidad de calificativos que da la Escritura sobre ciertos personajes que van a aparecer, dicen, en tiempos peligrosos. Y buscando en la Escritura como tal, no hay
un término concreto, por lo menos en español, que nos habla acerca del egoísmo como tal, una palabra que defina. Hay muchos términos que hablan similitudes o inclusive lo contrario de la actitud del egoísmo. Y ahorita vamos a platicar sobre ello, pero yo creo que en puntos como este inicia dándonos uno de los conceptos más cercanos al egoísta. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. El egoísmo, como veíamos, es el interés propio, personal, antes que cualquier otra cosa. Y de alguna manera esto es lo que nos está explicando la escritura aquí. Dice, vendrían gente que se iba a amar a sí mismo. Y le decía, puede abrir la pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, hermanos? Son gente, con las características que están leyendo, son gente terrible. El problema es que dice al final de este párrafo que tendrían apariencia de piedad. Y regularmente hay mucha gente que está dentro de ciertas congregaciones, ciertos grupos, que tienen ese tipo de circunstancias. El problema es que a veces ya ni se dan cuenta. No se dan cuenta de cuál es una de las causas, pues que dejan de ver a Jesús. Dejan de ver, y el problema es que hay gente que los empieza a seguir a veces y tiende a la misma situación. O sea, le da más importancia a la palabra de un hombre, a la palabra de una persona, y lo que no entiende es que empieza a generar una estima mayor, ¿verdad? Hacia esa persona o hacia ese grupo que al mismo Cristo. Y al final de cuentas, según el término que leíamos, tienden a la idolatría. Se vuelve un ídolo, y eso es lo que quisiera que entendiéramos. Se puede volver un ídolo una persona, un ministro, un pastor, ¿verdad? Una persona que dirige un grupo o el mismo grupo, ¿verdad? O hay gente que inclusive en la actualidad defiende más una doctrina. Defiende una doctrina porque nació ahí, porque creció ahí, por lo que sea, en una cuestión espiritual, y defiende más a la doctrina de ese grupo que la esencia real del evangelio. Pelea a capa y espada, ¿verdad?, para defender lo que sucede en estos grupos, pero a veces no se da cuenta de que muchas veces se está desviando del principio real del cristianismo, ¿sí? No quisiera que enfatizáramos sobre algún grupo en particular, quisiera que entendiéramos la esencia de lo que representa. Puede haber en muchos grupos o en casi todos, no lo sé, realmente desconozco, a lo mejor no hay en muchos, no lo sé. Lo que quisiera es que entendiéramos en nosotros, ¿verdad?, lo que podría llegar a sucedernos a nosotros, desviarnos de la verdad por estar viendo lo que hacen otros, por estar viendo lo que hace un ministro, ¿verdad? O por lo que te dice un ministro. Si el ministro te dice que estás bien o que estás mal, ¿verdad?, tú simplemente te apegas a ello, pero sin escudriñar la escritura. Y al final de cuentas, lo más importante para nuestra vida tiene que ser la escritura, ¿sí? El Señor Jesús nos decía que escudriñáramos la escritura porque en ella nos parece que tenemos vida eterna. Y lo vamos a estar comentando este versículo, ¿verdad? Esta verdad es algo que el Señor decía: escudriña, busca, no te dejes llevar, no te dejes guiar, juzga, ¿verdad?, con justo juicio. Realmente tenemos que entender que estamos viviendo realmente tiempos muy malos, tiempos donde va a haber gente de este tipo como la que leíamos. Ahorita no vamos a enfatizar todas las características, más bien la primera, que es con la que abre, ¿verdad?, esta situación de gente que se iba a amar a sí mismo. Y a veces cuando dejamos de ver a Cristo, cuando se deja de ver a Jesús, cuando no entendemos que el justo por la fe vivirá y que el autor y consumador de la fe es Jesús, y dejamos de seguir ese principio y creemos que crecer en la fe tiene que ver con los cargos o con lo que hagas o sea, con las cuestiones realmente que están a tu mano para que puedas escalar ciertos puestos, eso no te va a hacer cristiano. Posiblemente llegues a ser inclusive un ministro y al final de cuentas no llegar al cielo. Puedes ser la persona más importante en una congregación, pero como estás buscando solamente la vanagloria, ¿verdad?, que te vean, que lo que tú haces, no vas a llegar a ningún lado. Nadie, ni un servidor, ni nadie va a llegar al cielo si no tenemos puestos los ojos en Cristo Jesús, el cual nos enseñó a caminar por medio de la fe. Sabemos milagros increíbles como la gente que se agolpó para escuchar sus sermones y de la cual él decía: tengo compasión de ellos porque tienen varios días conmigo, denle de comer, decía a los discípulos, y los discípulos no sabían qué hacer, porque decía: pues ni para nosotros tenemos, ¿qué les vamos a dar? Y el Señor es cuando
les empieza a mostrar el camino de fe, la multiplicación de los panes y los peces y los milagros que se empiezan a dar por causa de la necesidad, porque ese era el caminar del Señor diario, en glorias, milagros y cosas hermosas, y que es lo que él decía que nosotros teníamos que estar experimentando. Cosas mayores haréis que estas. Entonces, si realmente nosotros no tenemos la fe para caminar con Dios y creerle a Dios, que aún en medio de las dificultades, o sea, eso no quiere decir que no iba a haber dificultades, las hubo muchas, inclusive cuando el Señor es, ¿verdad?, golpeado y es arrestado, es azotado y está colgado en la cruz. La gente le gritaba, ¿verdad? Tú que decías que derribabas el templo, y ahorita vamos a explicar un poquito sobre ese punto. O sea, tú que hacías milagros, tú que decías que salvabas, no te puedes salvar a ti mismo. A él le injuriaban, pero todo tenía un propósito. O sea, que Jesús estuviera en la cruz tenía un propósito, y era que nos diera salvación a usted y a mí. El poder derramar su sangre para usted y para mí. O sea, todo lo que sucedía, o sea, todas las calamidades que podríamos tratar de entender así, que le sucedían, tenían un propósito y era para bendición. La traición del mismo Judas y todo lo que aconteció en el mismo tiempo de Pablo y de los discípulos, todo lo que les acontecía, todas las tribulaciones, tenía un porqué. Todo tenía un porqué. Y si nosotros en estos días no entendemos que todas las tribulaciones que estamos pasando tienen un porqué, entonces solo nos vamos a dar golpes de pecho y vamos a vivir en una situación de confusión. Y vamos a terminar viendo otras cosas o queriendo ver otras cosas, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Y si no las vemos, vamos a pensar que Dios no está con nosotros, y entonces todo se va a acabar. Y si empiezan las dificultades y empieza a haber de verdad cosas que nos oprimen y que empiezan a taladrar nuestra mente y nuestro corazón, y pensemos que nos estamos apartando más de Dios, algo está mal, estamos dejando de ver a Cristo. Estamos dejando de confiar en Él. El camino de fe es real. Es por fe, no es por vista, no es por lo que veas, es por lo que crees. Y tenemos que comprender que los tiempos son malos. Entonces tenemos que aprender a descansar en Jesús. Tenemos que aprender de sus palabras. Y tenemos que aprender que iba a haber gente, ¿verdad?, que solo iba a pensar en sí mismo. O sea, una persona que ama a Cristo no puede estar pensando en sí mismo. Tiene que aprender a pensar en los demás. Tiene que aprender a pensar en los demás, no solo en uno. El tiempo se nos acaba. La verdad es que cada día que pasa es un día más, pero realmente lo podemos ver como un día menos. Un día menos en el cual perdimos la oportunidad a lo mejor de hablarle a alguien, de hacer algo por amor a Dios, ¿verdad? O sea, se nos acaba el tiempo y no sabemos realmente si estás haciendo o no la voluntad de Dios, porque a lo mejor ni le estás preguntando, porque dejaste de ver que lo más importante es buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vuelvo a leer. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es curioso cómo menciona aquí el apóstol Juan y dice sabemos, entendemos, por la misericordia de Dios. El detalle es que la gente puede saber y leer, pero no creer. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y hay gente que no lo cree. O sea, una cosa es que puedas tener una tentación muy fuerte, inclusive
que puedas tropezar y caer. Pero no se trata de estar viviendo de esa manera. Se trata de esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es una lucha constante. Una lucha, y dice, sabemos que los que realmente han nacido en Él no practican el pecado, porque fue engendrado en Dios. Y aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, sí hay un enemigo, sí hay dificultades, pero tú sabes de quién eres. Pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo, puestos los ojos en su Hijo, en Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y curioso que en esta epístola, hablándole verdad a gente que creía en Él, le decía, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Es verdad que en el tiempo de los apóstoles había mucha idolatría, se había mezclado muchísimo la cultura griega y muchas cosas que se estaban metiendo los romanos. Había muchas cosas, ¿verdad?, en todo lo que antes era más sano, si podríamos llamarlo así. Pero desde que nosotros vemos en la Escritura, ¿verdad?, la idolatría ha estado a la vuelta de la esquina. Y el día de hoy no cambia. Mucha gente se jacta diciendo, hermano, yo ya dejé mis ídolos y mis imágenes y no hay imágenes en la casa y ya no, y que esto ya dejamos la imagen y lo de anterior. Nosotros no somos como los de enfrente, ¿verdad? O sea, a veces se llega a tomar esa idea como el varón que estaba en el templo, ¿verdad?, orando y le decía, Señor, no soy digno ni de alzar mi rostro ni de verte, Señor, soy hombre pecador. Y había un religioso que decía, gracias te doy porque no soy como ese. Gracias te doy porque no soy igual que ese, ¿verdad? Así hay mucha gente en el día de hoy que ha perdido de vista lo importante. Se para el cuello de decir que son hijos de Dios, pero su vida es muy diferente. Y a veces uno mismo se vuelve nuestro propio ídolo. ¿Sí? Uno mismo, o tu esposa, o tu ministro, o tus hijos, o tu trabajo, o algo que amas, o tu religión, o tu grupo, o tu doctrina, ¿sí? Y hay idolatría en el corazón. Y se jacta la persona a decir, qué bueno que no soy como esos que tienen ídolos en su casa. Y se pierde de vista que tenemos que estar escudriñando nuestra vida para ver si no hay una situación similar en nosotros. Idolatrar a un grupo en esos días es muy común. Una doctrina, una esencia. Pero triste porque pues al final de cuentas se supone que es palabra de Dios. Pero cuando se toma parcialmente, se echa a perder. O sea, echamos a perder lo que es bueno. El hombre casi siempre que mete su mano en las cosas, las echa a perder. Tenemos que aprender a dejar que Dios meta su mano en nosotros, no que nosotros metamos la mano en las cosas de Dios. Hay gente que está predique y predique, pero nunca le ha preguntado a Dios si realmente es su voluntad que esté predique y predique. A lo mejor Dios le está pidiendo que haga otra cosa, a lo mejor someterse a su marido, a lo mejor, ¿verdad?, someterse a una autoridad, ¿verdad? A lo mejor es amar a los que están en casa, a lo mejor es ver de qué forma puede amar a los demás y detenerse un poco de toda la actividad. Yo creo que todo esto que nos ha traído la situación de la pandemia nos ha ayudado también a detenernos y examinar las cosas que hemos hecho y lo que estamos haciendo. La idolatría está a la mano. Tú dejas de ver a Jesús y puedes cometer muchos errores. O sea, recordemos lo que le sucedió al apóstol Juan. Cuando viene la revelación del Apocalipsis a él, y de repente se le presenta un ser celestial,
dice que se postró, o sea, para él fue algo impresionante, y dice que se postró a adorar y que este varón le decía, no, no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo. O sea, aún imaginemos, o sea, era el apóstol Juan, el apóstol había tenido revelaciones, el apóstol había caminado con Cristo, él había escuchado, ¿verdad?, que solamente Dios es digno de adoración, y de repente ve algo que le sorprende y se postra. O sea, podemos tener situaciones en las cuales haya riesgos, sí, pero Dios en su bendita misericordia nos va a ayudar a entender. Por eso dice aquí, sabemos, y Él nos hace entender. Y es lo que necesitamos comprender. O sea, esta no es una cuestión solamente de ir a ciegas. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Si un ciego guía a otro ciego, o sea, si no hay visión, el pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo sin visión perece. O sea, se necesita tener una visión clara de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y la única manera es puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Escudriñar la palabra para aprender de Él. Por eso cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no es un consejo, es una necesidad, es una realidad. Tenemos que hacerlo. No se trata solo de leer y leer y leer y leer y ver cuánto avanzas y cuánto aprendes y cuánto sabes, sino cuánto entiendes. Cuánto te es revelado. O sea, cuánto tú le pides a Dios que te revele a ti la palabra para que tú lo puedas entender. De eso se trata. Se trata de comprender la voluntad de Dios. De eso es. No de otra cosa. Por eso dice aquí sabemos. De eso se trata. Evangelio de Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. La misma esencia que sucede en muchos grupos en la actualidad. La misma esencia. Hermano, esta congregación tiene 50 años. Hermano, este lugar se levantó hace 46 años. Es que no es el lugar. Y si el lugar después de a lo mejor 15, 20 años, a lo mejor caminaban con Dios y después de 15, 20 años se fue torciendo el evangelio, aguas, tengan cuidado. O sea, no se trata del lugar. El lugar nos salva. El que salva es Cristo. Y en ese lugar los judíos idolatraban el templo hasta la fecha de hoy. O sea, el templo era para ellos lo máximo. El templo para ellos era lo máximo, que la presencia de Dios hubiera ido mucho tiempo antes. Era el lugar, idolatraban el lugar, era el espacio, era lo que representaba, pero no estaba la persona que debía estar ahí, porque lo habían quitado de su lugar y habían puesto otros dioses. Y en la actualidad sucede exactamente lo mismo. Se deja de ver a Cristo, se idolatra el lugar, se idolatra a la persona, y después lo que diga la persona, lo que diga el ministro, se vuelve ley, aun cuando eso invalida la palabra de Dios, y la hace a un lado. La hace a un lado. Y entonces la palabra de la persona se vuelve más importante que la palabra de Dios, y eso es algo muy peligroso, porque se pone por encima de Dios. Pareciera que le dice a Dios, te equivocaste. Te equivocaste. Y es muy triste. Es muy triste llegar a ese punto. Si el grupo por alguna razón tiembla, o falla o está mal, la gente no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque
depende del grupo, depende del ministro, depende del lugar, ya no depende de Cristo. Y se está hundiendo. Se está hundiendo, ¿por qué? Porque ha dejado de ver a Cristo. ¿Es un tipo de idolatría? Claro que sí. Y es muy egoísta, sí, muy egoísta, porque la persona solo está pensando en sí mismo. No está viendo ni por su alma ni por los demás, está viendo simplemente por uno. Y la verdad es que no se vale. Uno tiene que luchar por su alma, tiene que hacerse responsable de su alma, ¿sí? Tiene que tomar decisiones por su alma. Y el problema es que cuando pierdes de vista a Cristo y te enfrascas en el lugar, en la persona, en lo que representa, te has olvidado de aquel que ha limpiado tus pecados. Es muy peligroso fijarse en una persona. Y si está actuando mal, dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. La fe es necesaria para poder caminar con Cristo. Y obviamente, para encontrar la fe es por medio de Cristo. Puedes leer lo que quieras, cualquier libro, llenarte de conocimiento, inclusive leer 1000 veces la Biblia, pero si no la entiendes y si Dios no te revela nada, y si no hay algo de Dios para ti, y tienes que esperar a que un ministro, ¿verdad?, digiera esa palabra y te dé un poquito de lo que le sobra, y con eso te alimentas, la verdad es que va a haber una anemia espiritual terrible, va a haber una necesidad muy grande y la gente nunca va a saciarse porque no está yendo a la fuente directa. O sea, realmente la fuente directa es Cristo. No es menospreciar las predicaciones para nada. O sea, si alguien predica la palabra y te bendice, adelante, sigue escuchando, adelante, o sea, sigue escudriñando lo más que puedas, pero tienes que pedirle a Dios que te alimente a ti personalmente. Tienes que tomar de la mano del Señor las cosas. No puedes esperar que otro te lo dé. No puedes esperar que sea un grupo, que sea un ministro. Tienes que buscar la gracia en la presencia de Dios. Tienes que buscar, ¿verdad?, en Dios. Por eso es importante la oración. Y la oración no es algo que los demás tengan que estar viendo. O sea, no tienes que estar mostrando que oras para que los demás te vean y digan, este sí es espiritual. O sea, la Biblia dice, tu puerta cerrada, o sea, que no se den cuenta, que la gente no esté viendo realmente si oras o no oras, que tu vida demuestre lo que haces, lo que oras o lo que lees o lo que sabes o lo que entiendes, que sea parte. Por eso se ha enfatizado mucho en el testimonio. ¿Por qué? Porque no es algo forzado. Amor no fingido, dice la Biblia, amor no fingido. Que nazca de tu corazón. Cuando el amor es fingido se muestra, es falso, se seca rápido, de veras no perdura, no perdura. O sea, Jesús le decía, destruye el templo, lo levanto en 3 días, dice, le estaba hablando de lo que iba a hacer él. O sea, cuando él es crucificado y muere, dice que el velo que estaba en el templo, que separaba la parte donde no podían entrar cualquier persona, ¿verdad?, se rasga, demostrando que teníamos ya acceso directo al Padre. Ya no había más sumo sacerdote del cual depender. Fíjese cómo se ha menospreciado la presencia de Cristo, el sacrificio de Cristo y lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros. Él muere para que el pueblo entendiera una cosa, ya no más mediadores. Lea el libro de Hebreos, allá nos habla del sumo sacerdote. Puesto los ojos en aquel que dio su vida por nosotros y el único que puede darnos vida el día de hoy. Y dice, la gente confiaba más en el templo, se rasga el velo, tenemos acceso directo al Padre y la gente el día de hoy quiere seguir teniendo intermediarios. Les pone nombres, apóstol, obispo, presbítero, pastor, diácono, predicador, etcétera, etcétera, etcétera. Les pone nombres a esos intermediarios que está buscando la gente cuando la Biblia nos dice que tenemos que acudir directamente al Padre. Tiene que haber una necesidad directa de Dios. Esto no se trata de cuánto sabes o no sabes, esto se trata de cuánto entiendes y cuánto pones por obra de las cosas que estás entendiendo.
De eso se trata. La gente no lo entendía en el tiempo de los judíos y la gente no lo entiende en nuestros días. No es el grupo. ¿Qué nombre te pones? ¿Qué apodo, qué mote? ¿No? Dependiendo del grupo en el que vas y te vistes como los que van, porque así lo hacen ahí. Pero, ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la razón? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué te da miedo? ¿Que te corran del lugar? Entonces estás buscando la aprobación del lugar, no de Cristo. Y vas a ser de los que cuando diga, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, te va a decir, yo no te conozco. Porque buscamos a veces más la aprobación del hombre, la aprobación del lugar, la aprobación del ministro, que la aprobación de Cristo. En vez de tener paz para con Dios, pues queremos tener paz para con los hombres. Y dice la Escritura que si yo agradara a los hombres, ya no agradaría a Dios. No estoy buscando la aprobación de Dios, ya estoy buscando la aprobación de los hombres y entonces estoy mal, estoy buscando un ídolo más para poner en mi corazón y desplazando a Dios de su lugar. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando somos unas personas egoístas. Cuando queremos sentirnos bien, cuando queremos estar bien, pero no somos de los que va a la palabra para que nuestras obras sean reprendidas y escudriñadas. El Señor Jesús decía que Él no vino a condenar, pero que la palabra es la que nos condenaría, porque vino la luz y no queríamos acercarte a la luz y no queríamos acercarnos a la luz y entonces no queríamos para que nuestras obras no fueran visibles y reprendidas, porque cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a Cristo por medio de la palabra, nuestra vida queda expuesta y nos muestra qué somos en realidad. Cuando una persona es humilde y su vida es expuesta, es lo que dice Primera de Juan. Si nos muestra que hay pecado y no lo ocultamos, sino que lo confesamos y confiamos en Dios, fiel es Dios para perdonar. Pero cuando pasa lo contrario y se empieza a ocultar la situación, entonces dice, como el salmista, mis huesos se secaron mientras callé. Porque no le estoy demostrando a Dios que confío en Él. O sea, si Él me está mostrando algo, tiene un propósito. Y si realmente algo está mal, pues qué bueno, gloria a Dios que te lo está mostrando para que lo cambies, para que lo deseches, para que te arrepientas, para que realmente acudas a Él y busques la ayuda. Eso es fe. Eso es fe. Y si no pecas y te estás manteniendo, no pierdas de vista a Cristo. No te sueltes de Él, porque al final de cuentas van a seguir habiendo dificultades, tentaciones y mil opresiones y mil cuestiones y los tiempos son malos y necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos de verdad muchísimo a Dios. Un día puede estar muy bien y de repente se viene todo abajo. Todo marcha bien y de repente vienen las dificultades. O imagínate que venga enfermedad, y enfermedad grave, a lo mejor no el COVID, pero otra cosa, porque la gente se cuida del COVID, pero no se cuida de lo demás. Entonces, realmente estamos perdiendo de vista lo importante. La paz con Dios. La paz real con Dios. Dice Romanos 15. ¿Qué es lo que enseña la palabra realmente? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, imaginemos, es Jesús, ¿verdad?, aquel que nos vino a dar ejemplo. Ni Él se agradó a sí mismo. Él no tenía por qué padecer ni burlas, ni golpes, ni insultos, ni la cruz, sino nosotros. Nosotros teníamos que padecer todo eso y más. Honestamente, por cada vida de pecado que hemos transmitido, nos merecíamos mucho más. Por cada cosa que hicimos mal, nos merecíamos mucho más. Él no, pero todos nuestros vituperios, lo que nos tocaba a nosotros, cayó sobre Él. Él no se agradó a sí mismo. Él vino a dar su vida por nosotros. Y de la misma manera tenemos que aprender a hacerlo por los demás. A veces no es fácil, ¿por qué? Porque cuando dejas de ver a Cristo y te empiezas a ver a ti, hay muchos problemas. Y tenemos que caminar la segunda milla, aunque a veces ya te hayas cansado a la primera. Y tenemos que aprender a dar más. La verdad es que sí, todos, un servidor y todos los demás, todos tenemos que aprender a hacerlo si realmente queremos agradar a Dios. No solo a los hombres, sino tenemos que aprender a vivir para con Dios. Y ver a los demás, dice la Escritura, como mayores que nosotros. El problema es que a veces nos vemos a nosotros fuertes y los demás débiles y frágiles y que les vaya bien. Y dice aquí que no, que nosotros, si nos consideramos fuertes, ¿verdad?, tenemos que soportar las flaquezas de los débiles y ayudar y bendecir y servir, aunque parezca cansado. Pero si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo segaremos. A su tiempo, y es por fe. ¿Por qué? Porque a veces dice que unos siembran y otros cosechan. A lo mejor no nos toca a nosotros ver la obra, ver cómo se cosecha lo que de alguna forma se ha sembrado. A lo mejor no nos toca. Alguien más lo va a hacer, pero al final no es nuestra obra, es de Dios. No es nuestra obra, es del Padre. No es nuestra obra, es de Cristo. Y nos está permitiendo ser colaboradores. Colaboradores, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿En dónde hallamos consolación? En las Escrituras. ¿En dónde hallamos fuerza? En las Escrituras. ¿En dónde hallamos realmente el poder caminar más, avanzar más, seguir luchando? En las Escrituras, porque ellas dan la consolación y a partir de eso dice, tengamos la esperanza de llegar hasta el final. Llegar hasta el final, no desmayar. No desmayar. Si tengo la mira puesta en Jesús, no me voy a desviar. Así vengan muchas tentaciones, muchos problemas, muchas dificultades. Si tenemos puestos los ojos en Jesús, así se destruya la congregación donde vaya, y estoy hablando de una forma, ¿verdad?, a lo mejor figurada, no literal, que se caiga el local, pero así por diferentes razones, ¿verdad?, se deshaga el grupo, pues seguimos buscando a Cristo, no al hombre. No estamos buscando la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Vamos a leer el texto con el que empezábamos de Hebreos 12 desde el versículo 1. Hebreos 12:1, para entender todo el contexto. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora sí complementa lo que leíamos al principio. ¿Cómo voy a correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está el galardón. Ahí está el galardón. Como mirando a la meta, como mirando al invisible. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es una carrera que no dice que va a ser fácil, pero que tenemos ejemplo a seguir en Cristo. Tenemos ejemplo a seguir, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuáles fueron las palabras al final de Jesús acerca de todos los que estaban a su alrededor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces, ¿verdad?, el desánimo y el dejar de ver a Cristo viene por los problemas, las dificultades y todo lo que nos pueda quejar. Y al final de cuentas, ¿qué tienes que decir en tu corazón? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y si uno ha cometido alguna falta, tiene que ir a arreglar las cosas. Tenemos que tener plena convicción de lo que queremos. Queremos llegar al cielo, queremos llegar con Cristo, pues tengo que luchar, tengo que salir adelante, tengo que esforzarme, tengo que mirar a aquel que ya lo logró, que ya lo consiguió, que luchó y se esforzó por mí, por amor a mi alma, por amor a los míos, ¿verdad? Por amor de tanta gente que nunca le conoció físicamente como los apóstoles, pero que cuando tienes una experiencia con Él, se vuelve algo tan real. Sabes que Él está ahí, sabes que Él es vivo, sabes que Él te ama, sabes que Él te ha cuidado, sabes que Él te buscó, sabes que Él ha estado insistiendo por tu alma, sabes que no te va a dejar, sabes que todo lo que pasa a tu alrededor es porque Él tiene control de ello y te va a guiar, aún en las situaciones más difíciles. Sabes que si no lo dejas de ver, pase lo que pase y se aparte quien se aparte y suceda lo que suceda, aún sea gente amada y gente que conocemos y gente que a lo mejor deje de mirar a Cristo y de repente se haga a un lado, pase lo que pase, si tú sigues viendo a Cristo, vas a llegar con Él. Por eso nos dice la Escritura, que si alguno hace volver a un hermano del error, hace volver a alguien que está mal, que se extravió, que dejó de mirar a Cristo, y lo haces volver, ¿verdad?, a Cristo, y que vuelva a ver a Cristo, dice, estás guardando no solo su alma, sino que estás cubriendo multitud de pecados, porque no se trata solo de la falta, de lo que Él hizo, se trata del amor hacia esa persona, porque es lo que nos ha enseñado Cristo. Eso es lo que nos ha enseñado Cristo, no a abandonar, sino a animar, a ayudar, a bendecir, a cargar, a sufrir por los demás, a no hacernos un corazón duro, a no sernos arrogantes, ni personas que creen que ya lo tienen todo. No hemos conseguido absolutamente nada. Si no llegamos con Él, no hemos conseguido absolutamente nada. Ni conseguiremos nada porque al final de cuentas todo es de Él. Lo que soy es por Él. Lo que eres es por Él. Por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Porque Él nos ama. Por su pura misericordia. Solo por eso. Por eso hay que continuar mirando a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, no te desanimes, no se desanime, no deje de mirarlo. Puede haber muchas dificultades, son tiempos malos, tiempos muy malos. Gente a veces cerca que va a tener apariencia de piedad, pero su vida va a ser difícil. Va a haber gente cercana que va a tener apariencia de piedad, pero va a negar el amor, va a negar la eficacia de la fe, va a negar la eficacia y el poder de Dios, y solo se va a estar dando golpes de pecho, pero no va a confiar en Él. La verdad es que es una situación muy triste, pero va a haber, eso lo advierte la Escritura. Va a haber tiempos difíciles donde va a haber gente que va a aparecer, pero su vida va a determinar crueldad. Inclusive dice que contra los padres, se van a poner contra los padres, sin afecto natural, ¿verdad? Va a haber gente muy difícil, que se va a amar a sí mismo, que se va a volver idólatra, que va a ser muy egoísta. ¿Por qué? Porque deja de mirar a Cristo. El tiempo difícil lo estamos viviendo. La decisión
de no dejar de mirar a Cristo es de cada uno de nosotros. No deje de mirar a Cristo. No deje de mirar a Cristo. Y el Señor le va a bendecir. Terminamos con una oración. Padre, el único que salva eres tú. El único que nos da dirección eres tú. El que nos da visión, que nos enseña a caminar, que nos da paciencia todos los días, Señor, eres tú. Guarda nuestra casa, guarda nuestro hogar, guarda nuestros hijos, guarda nuestros padres, Señor. Sabemos que son tiempos malos, Señor, y más que la enfermedad, Señor, vemos que la peste más grande que existe, Señor, es la incredulidad, el egoísmo, Señor, toda la maldad que está alrededor. Y te rogamos, Señor, que en tu misericordia, Señor, te acuerdes de cada uno de los que están cerca de nosotros, Señor, y los que están lejos también, para que, Señor, sean alcanzados por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor le bendiga, que bendiga a los suyos. Posiblemente pase un tiempo más así. Hay riesgos. Y de veras, créame que es en amor el tratar de cuidar a nuestros hermanos que están enfermos, a nuestras hermanas que son grandes. Y pues esforcémonos un poquito más para volvernos a ver todos y abrazarnos y de verdad poder decir, sigo mirando a Cristo. Sigo mirando a Cristo. Y estar juntos mirando a Cristo. Que el Señor le bendiga. Pase buena tarde.